El día de ayer enviaba también un requerimiento de información al Ministerio de Salud Pública porque nos preocupa muchísimo que estas máquinas no estén funcionando. ¿Qué implica que estas máquinas no estén funcionando, Verónica? A ver, el retardo en la atención médica es algo que se ha venido hablando desde hace un par de años, porque nuestra Constitución no solo establece el acceso a la salud, sino que este acceso sea con calidad y con oportunidad. Entonces, la oportunidad puede ser en horas cuando se trata de situaciones de emergencia. Y por ello el retardo en los exámenes complementarios inciden negativamente en el derecho a la oportunidad al acceso a salud. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un trámite de derivación a un prestador particular privado para que se hagan esos exámenes que, de estar bien la máquina, pues serían inmediatamente. Uh-huh. Y además no se lo hace en todos los casos, ¿no? Porque vamos a escuchar algunos testimonios que tenemos, Verónica, pues para también entender la dimensión de lo que está ocurriendo con la salud en nuestro país. Javi, usted tiene algunos audios, vamos a ponerlos en el orden en el que se los enviaba para que Verónica pueda también escucharlos. La atención es muy pésimo, los señores guardias igual nos tratan mal, es toda una vaina. ¿Y usted ha tenido que gastar también en medicamento? Sí, nosotros tuvimos que gastar una receta de $50 que hasta ahora no se le puede comprar porque estamos bajo de recursos humanos, entonces no le hemos comprado todavía la receta. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Por qué le mandan a comprar medicamento? Porque dicen que no hay esos medicamentos que él necesita y eso nos tocó comprar a nosotros. Bueno, dos cosas, ¿no? Ella dice, nos mandan a comprar la receta, pero nosotros no tenemos para comprar la receta. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a un paciente que no tiene los medicamentos que necesita? Bueno, ahí podríamos mencionar dos cosas importantes. La primera es que el Ecuador está señalado por la CEPAM como uno de los países con mayor gasto de bolsillo en salud. Para hacernos una idea, en el 2021 se gastó 3.500 millones del bolsillo de los ecuatorianos por falta de acceso a la salud, lo que ya nos está hablando de un pésimo sistema. Y la segunda cosa es que actualmente nosotros, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de octubre del año pasado, el abastecimiento de los fármacos es tan solo del 70%. En zonas como la zona 1, que es Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, el abastecimiento era del 50%. Entonces, claramente los datos le dan la razón a la señora que está diciendo que está gastando de su bolsillo. Eso en el marco de que en este país al momento hay un alto índice de desempleo y de subempleo. Es una situación extremadamente grave porque la gente puede tener que gastar en la receta y dejar capaz de comprar comida para su día a día. O dejar de darle educación a sus hijos. Por ejemplo. Vamos a escuchar otro testimonio. Estos testimonios corresponden al Hospital Pablo Arturo Suárez. Aquí en la televisión se escucha una cosa, en las noticias se escucha también lo mismo, que ya están dando la medicación, que ya están más del 70%, que ya están más del 80% de medicamentos dando en los hospitales. Pero resulta que nada, mi hijo se hizo 12 quimioterapias. Las 15 pastillas costaban $475. El gobierno brilló por la ausencia. Ya mi hijo terminó las quimioterapias. Ahora él está tomando unas pastillas que la caja cuestan $60. Son 3 cajas que tiene que tomar al mes. Nos dieron un mes. Hace 3 meses nos dieron unas pastillas baratas, o sea, el genérico de la pastilla, ¿no? Pero ya ahora fuimos y ya no hay nada. En el hospital Efeño estaba mi hijo, pero ahora ya está ambulatoriamente. Ya le tocaba la resonancia magnética. Y me llaman que ya no le van a hacer porque se ha dañado esa máquina. Que una pieza no hay y por esa pieza toda la gente está sin hacerse la resonancia. Y nosotros necesitamos ver cómo está el cáncer de mi hijo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Esperar ahí. ¿Qué pueden esperar estos pacientes, Verónica? Qué doloroso escucharlo porque aparte de que ya han tenido que gastar, sacar de donde todo tienen, porque la parte del audio que no poníamos era cuando la señora nos dice, bueno fuera que tuviéramos, pero no hay de dónde, estamos haciendo rifas, pidiendo buscando la forma de poder proveerle de este tratamiento a nuestro familiar.
Bueno, en este tema, justamente por el tema de enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, incluso hay procesos judicializados con órdenes de la Corte de cumplimiento inmediato sobre el abastecimiento de los fármacos. Ujú. Hay una sentencia de la Corte que dice, cómprese inmediatamente la medicación, 75 medicamentos que están judicializados para este tipo de enfermedades. Eso fue el año pasado. Esa sentencia salió en abril. Para que se hagan una idea, hasta el día de hoy no se cumple. O sea, ni siquiera hay un marco judicial adecuado para que la gente pueda protestar por los derechos concebidos. En nuestra legislación, eso se llama omisión del deber objetivo. Entonces, a una ministra, a una ex ministra, Jimena Garzón, le pueden censurar por 2 años, pero eso en realidad no sería la pena que debería haber, porque la omisión del deber objetivo de abastecer de fármacos a pacientes que ahora están muriendo sin esos fármacos debería ser penalizado, ¿no? Es omisión del deber objetivo, eso es cárcel en nuestra Ujú. legislación. Justamente hace pocos días falleció una paciente, no voy a referir su nombre por la confidencialidad y el respeto de la misma, que tenía una niña que tenía un cáncer muy agresivo y tenía que viajar a España, me parece, para que le hagan el tratamiento. El ministerio se demoró en hacer los trámites y la niña falleció. La Asociación de Padres de Niños con Cáncer reportan alrededor de 100 muertes de niños que podían haber sido evitadas si se les daba la medicación a tiempo. En un país de primer mundo, en un país de derechos, aquí deberían haber funcionarios penalizados por este tema, ¿no? Lastimosamente, pues esto no está pasando. No pasa nada, ¿no? Es solo la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, de la gente que no tiene dinero, porque nuevamente lo voy a decir, lo repetí hace unos días, aquí en este país la salud es para millonarios, si no tienes que esperar horas de horas para que te atiendan, si es que te atienden, y luego, aunque los médicos intenten hacer el esfuerzo, aunque las enfermeras estén tratando de ayudar, el sistema no funciona. ¿Cómo corregir, Verónica, este sistema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar que pase? Porque el gobierno, después de incluso de la consulta popular, donde hubo un claro rechazo al modelo de país que está logrando, para tristeza de los ecuatorianos, se le dijo, no nos gusta lo que estás haciendo, pero parece que la prioridad siempre sí, y es una prioridad también de los ecuatorianos el tema de la seguridad, pero se están olvidando de todo lo otro, que es el bienestar de los ciudadanos, que es la salud de los ecuatorianos, que es poder vivir con dignidad. A ver, es muy crudo tener que ver que en un hospital privado un paciente es atendido inmediatamente y que en un hospital público pues hay que darle lo que se tiene a la mano, que los médicos estamos atados de mano porque además si nosotros mandamos a comprar el medicamento podemos ser despedidos, lo cual es algo absurdo. Alguna vez yo le decía a un jefe mío, a ver, no tenemos este medicamento para salvarle la vida, le mando a comprar, no, es que no puedes, entonces ¿qué hacemos? ¿Le dejamos morir? Entonces, Qué médicos crudo. atados de manos, Uh-huh. viendo morir a los pacientes de pandemia, fue impresionante. Lo que nosotros vimos fue resultado directo de la negligencia de las autoridades de ese momento. Entonces, si me preguntas así como en modo general, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Yo diría que primero alzar la voz, segundo exigir los derechos, quizás ya en niveles judiciales, y tercero, elegir bien a las autoridades. O sea, quiero decir, claramente tenemos un gobierno actual que no está logrando los objetivos para el acceso a la salud. Entonces, aquí debemos tener autoridades que cumplan lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir, y si no, pues como sociedad deberíamos retirarlas de esos puestos, ¿no? Esa es mi visión, digamos, muy Uh-huh. personal. Pero se necesita recursos, se necesita invertir e invertir adecuadamente, Verónica. Sí, bueno, ahí hay un tema nefasto además porque para octubre del año pasado el Ministerio de Salud solo había ejecutado el sector de salud solo había ejecutado el 60% del presupuesto asignado. O sea, esto es inconcebible porque sabiendo que no hay medicina, sabiendo que no hay insumos, sabiendo que no hay material para las fracturas, derivaciones, etcétera, sabiendo que se necesita invertir ese dinero, los funcionarios optaron por no hacerlo. O sea, encima ni siquiera es un tema de falta de recursos, sino es un tema de
funcionarios que están en los niveles jerárquicos que son ineficientes, que no conocen de la contratación pública y por tanto no saben hacer procesos de compras. O sea, fue un gobierno que puso a gente improvisada, que no sabía, y eso le costó al ciudadano común. Ujú. Un ejemplo que siempre nosotros lo mencionamos del hospital y es de Ambato, que el año pasado para abril no había ejecutado más que el 10% de su Qué presupuesto locura. y la gente compraba paracetamol en la farmacia. Ujú. Entonces, lo que llama la atención es ahí. A ver, las autoridades saben que esto está pasando. ¿Por qué no cambian de jerárquicos? ¿Por qué no ponen equipos eficientes? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Está bien, bueno, improvisaron. Ya se dieron cuenta que tienen gente que no lo sabe hacer. Pongamos a gente que sí lo sabe hacer. Entonces, eso es lo más terrible de este Y tema. lo que decía en su testimonio la madre de este paciente oncológico es que ella ve en la televisión que le dicen que todo está bien, que ya está el abastecimiento al 70%, que no es el 100%, pero le dicen el 70%, y que si no le dan el medicamento ahí, puede ir a una farmacia. Y esto en la práctica no se está viendo, no es lo que está ocurriendo, Verónica. No, no está ocurriendo. A ver, el sistema de externalización de farmacias empezó a funcionar hace un par de meses, es para ciertos medicamentos y los medicamentos de alto costo, de la gestión de alto costo, que son los medicamentos para pacientes con cáncer, no están en esa lista. Por tanto, es improbable que le den una externalización de farmacia a esos medicamentos. Además, para el año pasado, para octubre del año pasado, el reporte de la ejecución de estas recetas enviadas a farmacias era solo del 40%. O sea, de todo lo que prescribieron a farmacias externas, solo el 40% había sido retirado. Uh-huh. Entonces, las causas no las sabemos, ese será un análisis que obviamente el ministerio lo tiene que hacer, pero en la externalización de la farmacia no se consideraron medicamentos de alto costo. Esos los tiene que dar el Ministerio de Salud, o sea, el sistema de salud. Vamos a escuchar otro testimonio más que tenemos del Hospital Pablo Arturo Suárez. Habíamos escuchado lo que pasa en el Eugenio Espejo también. Y si usted quiere contarnos otro testimonio desde otras casas de salud, también estamos abiertos a escucharle. ¿Nos puedes contar un poquito qué ha pasado? Entendemos que un familiar tuyo lastimosamente fue víctima de la delincuencia y lo dispararon. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, a mi papi hace 6 meses tuvo un asalto, le dispararon en la parte del estómago. Estuvo aquí en el hospital como un mes o un poquito más y ha estado viniendo por varias ocasiones porque a veces no soporta el dolor y así. Entonces a veces él ha tenido que venir unas 2 o 3 veces, ha tenido que ser ingresado nuevamente y eso. Y de las medicinas igual, algunas cosas se ha tenido que comprar afuera, algunas cosas no han tenido aquí en el hospital, la bolsa. Estamos ahora en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez. ¿Qué medicina te ha tocado comprar? ¿Qué te han dicho? Paracetamol y cosas para las infecciones, porque mucha infección le pega al estómago y comer comidas así no puede. Todo le hace daño, le hace vomitar, entonces lo manteníamos con pastillas para las infecciones y el dolor. Más o menos, ¿cuánto ha gastado desde el momento que lastimosamente su hijo sufrió este asalto, ¿no? Además es en un contexto también bastante preocupante para el país en temas de seguridad, ¿no? Bueno, se gasta a diario porque él es una persona, como le digo, pues se ha quedado bastante mal y son 6 meses, más de 6 meses ya, entonces pues ha tocado gastar afuera en las farmacias y traerlo aquí al hospital igual. Eso de las colostomías mismo, las fundas, cuesta mucho y en eso pues he gastado bastante también. Verónica, ponerse un negocio de una farmacia alrededor de los hospitales está buenísimo, hay un montón ahorita y siguen incrementándose porque claro, si te mandan a comprar todo, si te ves en la obligación de comprar todo para salvarle la vida a un paciente, paracetamol, me admira muchísimo que tengas que comprar paracetamol.
Bueno, yo he visto una cosa muy particular en estos últimos años. Yo siempre les comento a las generaciones más jóvenes y les digo, cuando yo estudiaba la universidad, en los hospitales, alrededor de los hospitales, habían centros de ecografías, tomógrafos, laboratorios, miles de farmacias, porque todo el mundo tenía que comprar afuera. Pero vino un periodo en el que las cosas cambiaron y teníamos todo en los hospitales. Bueno, no todo, nunca ha habido todo, pero digamos, estábamos bastante bien, muy fortalecidas las unidades de salud y todos estos servicios desaparecieron de alrededor de los hospitales. Entonces uno ya no encontraba una farmacia porque ya no era negocio. Después, hace unos 5 años atrás, que empezamos otra vez con este desabastecimiento de las unidades de salud, pues empiezan a florecer otra vez estos negocios alrededor de los hospitales. Ujú. No solo eso, sino además las clínicas privadas. Entonces, por ahí es donde nosotros tendríamos que hacer un análisis fuerte de lo que está pasando, porque ¿cómo es posible que en hospitales de primer nivel se deriven cirugías a clínicas que están instaladas en unas casas sin el más mínimo nivel de calidad? Es decir, como pueblo ecuatoriano, si a mí me dices, te voy a poner un ejemplo, me opero un apéndice de apendicitis en el Hospital Yesquito Sur, que es un mega hospital, una obra espectacular, con todo lo que se necesita, o me voy a operar en la clínica XY, que está instalada en una casucha por ahí, donde la cocina le adaptaron para hacer quirófano. Qué locura. Entonces, la pregunta aquí es a quién está beneficiando esta disminución de servicios públicos, porque la externalización de farmacias también es otro de los procesos que hay que analizarlo profundamente y echarle un ojo y ver si realmente está compensando los gastos que se supone debían ahorrarse, ¿no es cierto?, por este mecanismo. ¿Está realmente pasando esto? Entonces hay que analizar y ver qué figuras están detrás de estos procesos como para saber a quién está beneficiando estos temas, ¿no? Claro, porque te están diciendo lo público es ineficiente por un lado, pero también te están diciendo es más barato lo externo y resulta que todavía no tenemos una evaluación clara. Sí, y probablemente no es cierto, porque aunque hay un tarifario que te dice un apéndice, por poner un ejemplo, cuesta $1,000 en el IES Quito Sur, en la clínica XY cuesta 1,000, no es cierto porque estás haciendo gastos operativos, tienes que pagar a gente que haga todos los trámites de derivación, tienes que pagar un transporte para que el paciente vaya y muchas veces los pacientes se complican y regresan a nuestro hospital complicados de cirugías que tuvieron en otros sitios. Entonces, no es cierto que sea más barato, incluso tomándolo así de la forma más inocente, digamos, no es verdad. Los costos son más altos.